Bueno, pues estamos llegando a nuestras últimas clases de consejería bíblica. Antes de empezar nuestra clase de la familia, hemos aprendido cómo aconsejarnos a nosotros mismos y hemos estudiado temas prácticos, los cuales, sin lugar a duda, ustedes van a aplicar o van a estar en situaciones como las que hemos descritas. Hemos estudiado cuando estoy sin perdonar, sin arrepentirme, en problemas, en dolor, preocupado, desanimado, enojado, temeroso, solo, en fin. Pero pensamos que una de las situaciones más complejas que ustedes y yo vamos a enfrentar es cuando alguien ha perdido un ser amado, y por eso estudiaremos el día de hoy cuando estoy de luto. La semana pasada comenzamos con este tema, cuando estoy de luto. Y empezamos a ver qué es lo que vamos a esperar cuando llega ese momento. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué recursos debo de usar? ¿Cómo darle la gloria a Dios aún en ese momento de dolor? Y es que es un tema complicado porque todo se puede recuperar menos la vida. La vida no se puede recuperar. Por esa razón el luto pudiera ser uno de los retos más grandes que nosotros enfrentamos en la consejería bíblica. Hemos visto que hay una mezcla de emociones que tienden a salirse de control, como estudiamos la semana pasada, y debemos de estar preparados para cuando eso suceda. Ya aprendimos que a veces se va a caer en una espiral y ya vimos las diferentes etapas que se pueden presentar y cómo salir de esa espiral para no irnos ni a un extremo ni a otro. También aprendimos que es bueno llorar. Vimos las ventajas de llorar. Las lágrimas es una válvula que Dios creó para nosotros. Y no es cierto eso que los hombres no deben de llorar, como dicen algunas canciones, y en México todos debemos de llorar. Dios nos ha diseñado así y el Señor Jesucristo llegó a llorar. Y una de las preguntas que surgen frecuentemente es: ¿cuánto durará esto? Y vamos a ver el tiempo de luto. Es común que durante esta etapa personas lleguen a decirse: no puedo controlar mis emociones, ninguna de ellas. Me enojo con más frecuencia, más facilidad que antes. Me han ofendido muchas veces y yo sé en mi corazón que la persona no tenía una mala intención, y temo que algunas de mis relaciones hayan quedado dañadas para siempre por esta actitud que estoy teniendo. Y nos preguntamos: ¿qué pasa conmigo? ¿Soy el único que pasa por este tipo de circunstancias? Y la pregunta casi siempre es: ¿cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo durará? Y el proceso del duelo, la realidad es que no tiene un tiempo definido. Aprendíamos la semana pasada que no es una línea recta, no es ni siquiera un círculo, es una espiral. No tiene un tiempo definido, no se sabe cuánto durará. En este proceso natural, las personas van a pasar diferentes tiempos. Y lo aprendimos la semana pasada. A cada uno, dependiendo de la relación que tenía con la persona, dependiendo cómo se dieron las cosas, dependiendo de su nivel espiritual, su madurez, es el tiempo que va a durar el luto. Pero no se nos deben de olvidar algunas cosas importantes. Aún durante el luto, Dios es soberano. Dios está en control y sigue trabajando con cada uno de nosotros para santificarnos y para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Aún en el luto, en medio de todo ese dolor, Dios espera que mostremos un carácter cristiano. Aún en la Biblia hemos aprendido cómo debemos de entristecernos. Existe una forma correcta y una forma incorrecta. Aún en el luto, Dios no nos va a excusar cuando actuemos pecaminosamente. El luto no es una excusa para pecar. Lo que debemos de tener presente y repetirnos a nosotros mismos es que va a pasar. Sin duda alguna va a pasar. No sabemos el tiempo, pero va a pasar.
Ve conmigo por favor a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4 y luego nos vamos a brincar al 11. Probablemente vamos a visitar este pasaje más veces. Miren lo que dice aquí. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y miren lo que sigue adelante. Tiempo de endechar, es decir, de estar de luto, y tiempo de bailar. Todo tiene su tiempo. Ahora, yo les pregunto, de esta lista que leímos nosotros, ¿todos estos tiempos son agradables? ¿Todos tiempos tendrán algo de belleza? Vayan conmigo al versículo 11 y miren lo que dice, algo interesante. El libro de Eclesiastés nos sorprende con algunos versículos interesantes. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto quiere decir que cada uno de esos tiempos tiene su belleza y propósito. Aún en el luto, Dios lo ha generado así y tiene su belleza y su propósito. Miren lo que dice más adelante el versículo 11. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ningún tiempo o etapa nos dará satisfacción plena, nos dice aquí, porque estamos hechos para pensar en la eternidad. Y el luto es cuando más nos hace pensar en la eternidad. Es cuando más meditamos nosotros de la gran necesidad de un Salvador, de una vida eterna segura. Aún el luto tiene su belleza porque Dios así lo hizo. Los corazones se sensibilizan. Dice el resto del versículo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. No llegaremos a comprender en esta vida a Dios plenamente, pero es saludable pensar que todo tiene su tiempo y que va a pasar el luto. Y aún en ese luto hay belleza. Conocimos a un hermano hace muchos años. Este hermano tenía solo un brazo, no sé si se acuerdan de este hermano. Este hermano no fallaba a la iglesia y no fallaba y siempre oraba por su familia, pero su familia nunca fue a la iglesia. Y de hecho su familia le decía, pero ¿por qué nos dejas? Ustedes no entienden, yo quiero estar ahí alabando a Dios, pero no puedes faltar ni siquiera un domingo en la tarde. Ustedes no entienden, yo necesito estar allá, necesito ir a orar por ustedes, necesito ir a aprender para traerles este mensaje. Su familia nunca fue a la iglesia, pero llegó el día que él murió y la iglesia en su funeral estaba llena. Y ahí ellos escucharon el evangelio por primera vez. Personas, me tocó platicar con algunos de esos familiares, el hermano Tobar, creo que se apellidaba Tobar. Me dijeron, ahora entiendo por qué mi papá no quería faltar a la iglesia. Aún en el luto hay belleza. El Señor obra y ese tiempo es necesario, pero también debemos de recordarnos que va a pasar. Nada es para siempre y hay varios factores que nosotros vamos a utilizar para poder salir adelante más rápido de ese luto. Y no simplemente salir, pero salir de una manera adecuada, porque podemos salir negando una realidad, podemos salir llenos de amargura, podemos salir de muchas maneras. Podemos salir bien del luto, pero necesitamos usar los recursos que Dios ha puesto para nosotros. Y uno de los recursos, a propósito, que Dios ha puesto para que podamos salir adelante es la iglesia. La iglesia tiene un propósito divino.
Tristemente en nuestros días como que se ha demeritado el valor de la iglesia. La gente no tiene una buena eclesiología. Aquí en la iglesia es donde esa alma doliente ha aprendido de Dios, ha aprendido a adorarlo y ha sido contagiado por otros creyentes fervientes. Cuando alguien está pasando por luto, hermano, no te alejes, ven a la iglesia. Porque aquí escucharás de Dios, aquí te animaremos a adorarlo y aquí vas a ser contagiado por otros hermanos. Mira lo que dice Salmo 34:8. Salmo 34:8. Lo peor que puedes hacer es alejarte. Mira lo que dice aquí Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Aquí tenemos a alguien animando y enseñando sobre Dios a otros. Eso no lo vas a obtener tú cuando te aíslas, cuando no vienes a la iglesia. Salmo 122:1, miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Este se lo saben de memoria. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí tenemos a alguien que fue animado con una invitación a congregarse. Esto no lo vas a recibir si tú te apartas. Salmo 95:6, mira lo que dice. ¿Ya lo tienen? Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquí tenemos a alguien animando a otros a adorar a Dios. También le está enseñando, fíjense bien este versículo, le está enseñando que Dios es su creador. Le está enseñando que Dios es su Señor. En una sola frase. Esto no lo vas a recibir si tú te aíslas. Cuando llegue el momento de la necesidad, con mayor razón, ven a la iglesia. Lo peor que puedes hacer es alejarte. Cada día en la casa de Dios es de suma importancia. Hay personas que piensan, hoy no voy a la iglesia, no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. No tienes idea todo lo que sucede. Cada día que vienes a congregarte sin darte cuenta, estás invirtiendo en una fortaleza que vas a necesitar el día de mañana. Cada día en la casa de oración recibimos nutrientes espirituales que vamos a estar usando para seguir adelante. Por eso la palabra de Dios se asemeja con la comida. Por eso nos encanta la comida. Debería de encantarnos también la comida espiritual. Una mala alimentación espiritual da como resultado un alma desnutrida y débil. Y termina siendo un juguete de Satanás, de sus emociones, de sus deseos pecaminosos. Imagínate, Dios mismo estableció la iglesia local. Dios mismo nos llama a congregarnos. Esto quiere decir que hay un propósito sobrenatural que no alcanzamos a percibir con nuestros ojos en esta reunión, en esa adoración que tuvimos a las 9 de la mañana. Dios en su infinita sabiduría estableció la iglesia local para nuestro beneficio y para su gloria. No hay que demeritarlo. Cosas extraordinarias pasan cuando el pueblo de Dios se congrega para alabarle. En una iglesia, esta alma doliente llenará su corazón con la palabra de Dios, adoración y comunión. Y eso le va a ayudar a salir más rápido y correctamente del luto. Otra cosa más es que le va a ayudar un grupo de creyentes guapos y alegres como nosotros. Creyentes, rodearnos de creyentes. La persona recibirá el amor, el apoyo, la fortaleza espiritual y también se distraerá de su dolor, quitará su mirada del dolor y lo pondrá en todo esto.
Miren lo que dice Romanos 12:15. Romanos 12:15. Esto es lo que vas a encontrar tú en la iglesia cuando pasas por dolor. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Aquí vas a encontrar por lo menos un hombro donde puedes recostarte y llorar. Ya vimos las ventajas de llorar. Cuando escojas el hombro, escógelo bien. Si escoges uno así, todo desnutrido como el mío, pues no va a estar tan cómodo. Pero aquí va a haber hombros donde tú puedes llorar. Aquí tenemos un grupo de creyentes en este versículo dándose el apoyo que necesitan. Mira Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Miren el llamado que tenemos en este pasaje. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí tienes un grupo de creyentes ayudándose con esa pesada carga, con ese dolor tan grande, mostrando un carácter cristiano. Y a veces comprendemos a las personas que no pueden ni moverse porque la carga es tan grande que no les permite ponerse de pie. Pero aquí te van a ayudar en tu iglesia local. Primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Ya lo tienen? Por tanto, alentaos los unos a los con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos un grupo alentándose con la palabra de Dios y obviamente el contexto es de la iglesia local. Primera de Tesalonicenses 5:11. Miren ahí, 5:11. ¿Ya lo tienen? Está ya la vueltecita, hombre. ¿Cómo que lo andan buscando? Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Aquí tenemos un grupo de creyentes animándose y edificándose. No te aísles. No te aísles. Ven y busca hermanos. Y es común, o sea, vas a encontrar seguramente hermanos afín. También busca hermanos maduros. Lo hemos estado estudiando para poder seguir adelante. Santiago 5:16. Miren lo que dice Santiago. Santiago 5:16. Miren lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí tenemos un grupo de creyentes orando los unos por los otros. Y vaya que oramos. Hay mucha necesidad en medio de nosotros. No te aísles, no te retires. Ven y pídele a un hermano que ore por ti. ¿Sabes qué? No puedo con esto. Mi dolor es grande. Ora por mí. Ora por mí. Esta alma doliente no sentirá todo el peso del luto y podrá salir de esa espiral más rápidamente cuando está rodeada de hermanos. Una tercera cosa que nos va a ayudar a salir adelante es una comunión con el Señor. Hay áreas donde nadie va a poder entrar. Y mucho va a depender tu comunión que tengas con el Señor para que seas fortalecido sobrenaturalmente y recibas ese consuelo espiritual que necesitas. Ve conmigo por favor a Salmo 34:4. Salmo 34:4.
Aquí tenemos a alguien que está pasando por una situación compleja, por mucho dolor, y miren el tipo de comunión que tiene con el Señor. Muchas veces usamos a Dios como si fuera el 911, los bomberos o qué sé yo. ¿Alguien de ustedes ha pensado últimamente en los bomberos? Pero si se te quema la casa, ay, agarras el teléfono. A veces pensamos que así es con Dios. No es hasta que haya un incendio en nuestra vida que vamos al Señor. Bueno, los incendios pueden pasar instantáneamente. Por eso es mejor desde ahora tener una vida de comunión con Dios para que cuando llegue la necesidad, sin ningún estorbo, podamos ir directamente ante el trono de gracia. Miren lo que dice Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David da testimonio que Dios le quitó sus temores. Qué diferencia con Saúl, que hemos estado estudiando los domingos en la tarde, que buscó a Dios y Dios no le respondió. Dice el versículo 6, miren el versículo 6 lo que dice. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David da testimonio que en su intimidad con Dios le oró fervientemente y el Señor le ayudó. Ese es un área donde nadie puede entrar, solo tú. Versículo 17 dice así. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, todas sus angustias. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La lección de este salmo, hermano, no es que Dios va a actuar de la misma manera como lo hizo con David. No, la lección aquí de este salmo es que Dios escucha y fortalece a aquellos que le buscan, aquellos con los cuales tiene comunión íntima. El alma en luto que tiene una comunión estrecha con el Señor va a poder salir más rápidamente de esa espiral que estudiamos la semana pasada. David nos da un hermoso ejemplo de alguien que puede recuperarse rápidamente del luto. Y después de esto que estudiamos, vamos a poner atención en lo que hizo David. Ve conmigo a 2 de Samuel, por favor, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 15. David había pecado con Betsabé y Dios le dijo que el hijo que habían concebido iba a morir. ¿Qué fue lo que hizo David? Miren el versículo 15. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿No es? ¿Por qué puse 16? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. ¿Ya lo tienen? ¿Seguros? Luego no van a estar que no, que quién sabe qué. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Ahí les voy otra vez para los que no pusieron atención la primera vez. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Fíjense bien lo que tenemos aquí. Vemos a un David con una comunión estrecha con Dios. Por eso se atreve a orar de esta manera. Él ya se puso a cuentas con Dios, ya pidió perdón. Ahora él puede comunicarse con Dios de esta manera. Pero fíjense en sus palabras. Él sabe que el pecado trae consecuencias. Por lo tanto, él sabe que Dios es justo. Lo que está viviendo no es una injusticia. Él sabe que no merece nada. Por eso está buscando misericordia de Dios.
Él sabe que Dios es soberano en esta situación y por eso acude a Él. También Él muestra que sabe que Dios es todopoderoso y Él es el único que puede sanar a su hijo. Este David aquí yo veo que sabe sobre la oración y sabe sobre el ayuno. Por eso está usando este recurso toda la noche. ¿Pueden verlo? Aquí tenemos un David con una comunión estrecha con Dios. David no llegó a esta madurez espiritual de la noche a la mañana. Detrás debe de haber una gran consagración a Dios y a su palabra. Un estudio de la Biblia constante. Bueno, de hecho, David, el dulce cantor de Israel. Vamos a seguir leyendo, versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Aquí vemos a un David rodeado de personas que se preocupan por su bienestar. Estas personas pudieron accesar a David. David no está aislado, encerrado. Ellos eran tan cercanos que tuvieron la confianza de querer levantar al rey de Israel. No solo eso, el pasaje me dice que eran ancianos. Esto me enseña que eran hombres llenos de sabiduría y experiencia. Pero David no quería levantarse y no quería comer. Versículo 18, miren lo que dice. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Sus siervos tenían mucho miedo de cómo iba David a responder, porque lo veían muy triste. La tristeza era tan profunda que creían que David iba a caer más y más y más en depresión. Pero el rey David era un hombre sabio y él presintió lo que estaba sucediendo. Con esto vemos que también no estaba tan sumido en la tristeza que no percibiera lo que estaba pasando a su alrededor. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto, ha muerto. ¿Cómo crees que va a reaccionar David? Está en el suelo, no se quiere parar, está muy triste. ¿Cómo crees que va a reaccionar David? Miren el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra. ¡Wow! Nada había logrado que David se levantara, pero una noticia trágica sí lo levanta. Una noticia tan triste y dolorosa como esta sí lo levanta del suelo. Los siervos se equivocaron porque pensaron que con esta noticia David duraría más en el suelo, pero no fue así. David inmediatamente se levantó. Nadie lo levantó. La Biblia dice que él se levantó. Esto es muy importante. Él estaba en una situación donde nadie podía entrar y nadie lo podía levantar. Solo él tenía que hacerlo. Dios ya le había provisto todo lo que necesitaba y él tenía que ponerse de pie y lo hizo. Miren lo que hizo, algo más impresionante. Y si hubiera sido hispano, este pasaje hubiera sido todavía más impresionante. Y se lavó y se ungió. Ay, 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 los hispanos nos bañamos una vez a la semana, ¿verdad? Ay, se ríen bien nerviosos, se me hace que sí es cierto. Y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Nada había logrado que se aseara, pero esta noticia lo hizo. Los siervos se equivocaron porque pensaron que David se iba a descuidar más, que iba a seguir en el suelo. Pero él cambió su aspecto.
Yo pienso que David sabía que esta era una nueva etapa, que era una etapa diferente a la cual él tenía que entrar y tenía que abrazarla, porque esa etapa nueva venía de Dios, y todo lo que Dios hace, lo hace bien, y todo tiene su tiempo. Desafortunadamente, el tiempo de vida para este niño fue corto. David se cambió. ¿Qué crees que hizo David inmediatamente después de haberse cambiado? Mira lo que dice el resto del versículo. Y entró, ¿dónde? A la casa de Jehová y adoró. Obviamente en aquella época todavía no habían construido el templo, pero había un lugar de reunión. ¿Qué hizo David? Fue a adorar. Fue a adorar. Sabía que Dios era justo, misericordioso, amoroso. No había reproche para su Dios. Ningún reproche. Esto muestra un manejo correcto de David de las doctrinas bíblicas y una aplicación real. ¿Se acuerdan? La doctrina siempre va caminando con la aplicación, y es lo que está haciendo David. David no solo tenía la doctrina en la mente, sino que la llevaba a la práctica. ¿De qué nos sirve saber la Biblia de tapa a tapa si no la aplicamos? Pero no David. David se levantó y fue a adorar a Dios. No era un oidor de la palabra, sino un hacedor. Sabía que Dios es digno de adoración en todo momento, incluyendo el momento del luto. ¿Qué hizo después de alimentarse espiritualmente? Miren el resto del versículo. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. ¿Qué comió David? ¿Qué nos trajeron hoy los hermanos? El pan es espiritual. A mí han tratado de quitármelo varias veces, pero no han podido. Comió pan de la panadería, yo creo, en aquella época. El Señor había creado desde entonces la panadería. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Esto es confuso, no se entiende. Porque cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. Imagínense la cara de sus siervos. Ellos esperaban verlo en un luto más profundo, más duradero, pero no fue así. Este momento de dolor era una buena oportunidad para dar testimonio de su Dios, y es lo que está haciendo David. Por esa razón David les da una explicación muy edificante. Mira el versículo 22. Y él respondió: ¿sabes? Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quizás sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mira lo que les está enseñando David. Les está diciendo que se puede clamar a Dios y buscar misericordia. Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Mira lo que les está enseñando David en su luto. No hay duda que él amaba a ese niño. No hay duda que le dolía, pero mira lo que les enseña. Él les está enseñando que cuando Dios toma una decisión, no hay humano que la pueda cambiar. Eso es soberanía divina y hay que aceptarlo, hay que abrazarlo. Lo siguiente que les dice es impresionante, porque llenó de esperanza a esos hombres. Miren, y es la esperanza que él tiene. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos, pero miren con qué certeza habla David aquí. Yo voy a él, mas él no viene a mí. ¿Qué palabras tenemos aquí? El niño no tiene la capacidad de regresar, pero David, cuando muera, él sabe que irá con él. Les enseñó que esta vida no es todo. Les está diciendo que existe una eternidad gloriosa con el Salvador. Les enseñó que a pesar del pecado hay esperanza de salvación, porque él era un pecador. Esto también era muestra de la fidelidad de Dios y de su providencia, de su amor. David pudo salir del luto impresionantemente rápido.
Nadie se hubiera imaginado que iba a salir así de rápido, pero sí pudiste identificar esos elementos en David. Por eso te digo, cada que tú te sientas a la palabra de Dios, estás recibiendo nutrientes espirituales que el día de mañana te van a fortalecer. No es una pérdida de tiempo, al contrario. ¿Cómo es que David salió tan rápido del luto? Como puedes ver, su vida espiritual tuvo mucho que ver. David usó todos los recursos que Dios le había provisto. Su palabra, la iglesia, sus allegados, comunión con Dios, una fe verdadera, todo. David echó mano de todo. Y por eso pudo salir rápido de esa situación tan dolorosa. Y una cosa más, David no se sintió mal por comer, por sentirse mejor. No había duda que David amaba a ese niño, pero no tenía por qué sentirse culpable por haber salido tan rápido del luto. Nadie lo pudiera culpar. Tampoco debería de sentirse mal si hubiera permanecido un poco más en el luto. No había problema, pero su fortaleza espiritual lo sacó rápidamente de ahí. Vemos también que su forma de enfrentar el luto fue un testimonio para aquellos que le rodean. Qué importante es que cuando llegue la crisis a tu vida des un testimonio cristiano. Pero qué triste que cuando ellos esperan ver más tu espiritualidad, lo único que tú muestras es mundanalidad. Pero no David, aún en medio del dolor, y vaya que le dolía como vimos, David dio testimonio de su fe, y no solo de palabra, también de acción. Es importante, hermano, tu iglesia, tus hermanos espirituales y tu comunión con Dios, porque cuando llegue desafortunadamente ese momento, te van a ayudar como le ayudaron a David. ¿Qué debo de hacer cuando estoy de luto? Debo recordarme que va a pasar, y debo de buscar usar todos los recursos que Dios me ha dado para salir lo más rápido posible de esa situación. Pregunta de aplicación para ustedes, ¿están listos? Sí. 2 hermanos están listos. ¿Y los demás? ¿Están listos? Sí. Ay, sí, pero al principio todos energizados, aplaude y aplaude, ¿verdad? Hermano Francisco, ¿puede salir y entrar otra vez para que se despierten? ¿Le vuelvan a aplaudir? ¿Qué debes de hacer desde ahora para prepararte para cuando llegue ese momento de luto? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? Mi recomendación es prepárate desde ahora prepárate. Vamos a ver las trampas en el luto. Trampas, hay algunas trampas que se van a presentar y debemos de tener mucho cuidado. El luto, hermanos, es trabajo duro. Aquí lo estamos viendo tan sencillo, tan fácil, pero si desafortunadamente tú has estado ahí, no es tan fácil, no es tan sencillo. La persona que decide ser diligente en trabajar no tendrá experiencias menos dolorosas. Va a doler también, pero sin duda alguna le ayudará a salir más rápidamente. Y debemos de tener cuidado porque hay algunas trampas en el luto. La primera trampa que debes de tener cuidado es de que el tiempo no va a regresar. Debes de estar consciente que el tiempo no regresa. Muchos quieren vivir en el pasado y dicen, solo quiero que todo sea como antes. Desafortunadamente no va a ser como antes. Como David tenemos que adaptarnos, ajustarnos a esa nueva vida. Muchos tardan en salir del duelo porque han caído en la trampa de querer regresar el tiempo. Pero es un grave error querer vivir en una etapa que ya no nos corresponde. Aferrarnos a esa etapa ya no nos corresponde y nos va a hacer más daño que bien. La Biblia es clara que todo tiene su tiempo, como lo leímos en Eclesiastés. Eclesiastés 3, ya lo leímos, del 1 al 4, todo tiene su tiempo y debemos de estar conscientes que una nueva etapa está empezando en nuestra vida.
Hay que meditar con la ayuda de Dios que no se puede regresar el tiempo. Por más que duela, no se puede regresar el tiempo. Dios conoce ese dolor y su gracia es suficiente para sostenerte. Su gracia es suficiente para ayudarte a adaptarte a una nueva vida, una nueva etapa. Porque si no lo haces, no vas a poder apreciar la mano misericordiosa de Dios que quiere ayudarte. Esa es la trampa del tiempo. El tiempo no regresa. Una segunda trampa es que no debemos de sentir culpabilidad. Está bien sentirse feliz, está bien, como lo vimos en David también. Algunas personas después de algunas semanas o meses comienzan a salir de esa espiral. Pero otros tienen ese deseo, pero no quieren salir porque creen que el salir es deshonrar la memoria de aquella persona que ya no está presente. Se sienten culpables aún de sonreír porque lo consideran una falta de respeto. Como yo aquí alegrándome cuando ese ser amado ya no está aquí. Pero si ese ser amado tuviera la posibilidad de comunicarse contigo, te lo aseguro que lo primero que te diría es: sigue adelante, sé feliz, no hay nada de malo en eso. Busca el gozo del Señor, sigue adelante. Esa persona no querría que viviéramos privados de experimentar el gozo, la alegría. Al contrario, la alegría es una emoción normal y es parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos de disfrutarla. No hay nada de malo en sentirse alegre. Aún con el Señor, una etapa no dura para toda la vida. Dice Salmo 35 lo siguiente: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, es decir, lloramos por un rato, y en la mañana vendrá la alegría, y luego reiremos. Nada dura para siempre, no hay nada de malo. No caigamos en la trampa de sentirnos mal, de la culpabilidad. No hay nada de malo de salir de luto. Trampa número 3. La trampa de la soledad. Dios está contigo. Usualmente nos preguntamos, ¿dónde está Dios en estos momentos? Pero como hemos estado estudiando, Dios está ahí, está obrando sus propósitos. Miren, vamos a Eclesiastés 7:2. Les decía que Eclesiastés tiene versículos así un tanto difíciles de comprender. Eclesiastés 7:2. ¿Ya lo tienen? ¡Ay, qué rápida! ¿En el teléfono o en la Biblia? En la Biblia. ¡Wow! Eclesiastés 7:2. Miren lo que dice este versículo. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del... ¿Qué? Mejor es ir a una casa donde hay luto que en una casa donde tienen banquete. Miren la explicación que da. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Lo alcanzas a ver? Un velorio invita más a la reflexión seria sobre la vida que una fiesta. En un velorio pensamos en nuestra fragilidad, en nuestra necesidad de Dios, en lo que realmente estamos haciendo con los días que Dios nos ha prestado. Es una llamada misericordiosa, llena de amor de parte de Dios para todos. Para todos, aún en el luto, hay belleza. Dios aún ahí está obrando, llamando al pecador a la reconciliación. No está solo, Dios está ahí obrando sus propósitos.
También en estos momentos es cuando más podemos experimentar la presencia de Dios, porque Dios es el Padre de toda consolación y Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que también nosotros el día de mañana consolemos a otros. Segunda de Corintios 1:4. Es un tiempo también para dar testimonio del Señor. Ahí está Dios. No te preguntes, ¿dónde está Dios? Porque ese sentimiento de soledad es eso, un sentimiento, pero no es una verdad doctrinal. Dios está ahí. Trampa número 4. La muerte no es el fin. No es el fin. No caigas en la trampa de pensar que la muerte es el final de todo. No. Al contrario, es el inicio de una eternidad. Mira lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. El juicio, esto quiere decir que hay algo más después de esta vida. No es el final de todo. Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no es el final. Hay una vida gloriosa más allá. Trampa número 5, me estoy yendo rápido, me contagió el pastor esta mañana. No te atormentes. Esta es la trampa de asegurar dónde está tu ser amado que ha partido. No te atormentes, hermano, pensando dónde pudiera estar ese ser amado al cual le testificaste y rechazó el evangelio. No tiene caso. Cuando un aparente incrédulo muere, la verdad es que tú no sabes con certeza dónde estará. Tú no sabes si en el último segundo Dios tuvo misericordia de él. No lo sabes. Tú no puedes ver el corazón de nadie. Tú no tienes la capacidad de ver su mente. No te atormentes pensando dónde estará. Les contaba del pastor Bruce Blakey, su papá, un doctor prominente allá en California, rechazó el evangelio toda la vida. En su último día, el pastor Blakey estuvo platicando con él por medio de FaceTime y le compartió el evangelio. Después su hermano y creo que su hermana también tuvieron la oportunidad de platicar con su papá y le compartieron el evangelio. Y el pastor Bruce Blakey me decía, Juan, yo no sé dónde está mi papá. Lo único que sé es que al final de sus días todo lo que escuchó fue el evangelio. Y de ahí me agarro, lo demás le pertenece al Señor. Aprendamos eso, no hay que atormentarnos con dónde estará. ¿Quién sabe qué pasó por su mente? La salvación le pertenece al Señor. Y eso nos ayuda a seguir adelante. ¿Se acuerdan ustedes del ladrón en la cruz? Lucas 23:43. Si no fuera por el relato bíblico, todos hubiéramos pensado que se hubiera condenado. Pero gracias a estas hermosas palabras sabemos que se salvó. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde está ese ser amado? Yo no sé. Pero espero que Dios haya tenido misericordia de él. Por último, la trampa de los días festivos. Qué feo escribo, ¿verdad? La otra vez me dijo el hermano Francisco, oiga, cuando Diego dio la clase y estaba usando Word, se ve bien bonita la letra. No sé si me estaba dando una pedrada ahí, pero sí. Es que este lápiz le apachurro y aprieto un montón de botones. La trampa de los días festivos. Los días festivos suelen ser uno de los momentos más difíciles cuando estamos pasando por un duelo, por el luto,
porque ese ser amado que solía contribuir de alguna forma ya no está ahí, ya no está presente. Muchos quizá van a hacer comentarios, ahora ¿quién va a hacer esto o aquello? ¿Quién va a traer esto? Suele ser un tiempo muy, muy sensible y muchos suelen ser tiempos muy tensionantes porque alguien no quiere decir algo impropio y queremos hablar con mucho cuidado y nos cuidamos tanto que hay mucha tensión. La primera Navidad o aniversario definitivamente va a ser duro, va a ser difícil. El primer cumpleaños, sin importar cuánto te prepares. Se va a notar esa silla vacía, ese toque especial que ese ser amado le daba a la reunión, esa comida, esa sonrisa, esos regalos, esas historias, qué sé yo. Todo eso se va a sentir. Pero aún así, hermanos, el calendario va a traer ese día. El calendario no va a brincar esa fecha. Por eso debemos de prepararnos para recibir ese día. Busca que ese día sirva para honrar la memoria de ese ser amado y traer momentos agradables, pero no evites que ese día desaparezca del calendario. Lo peor que puedes hacer es buscar quitar ese día de tu vida. No, al contrario, que sea una oportunidad para honrar la memoria de ese ser amado, porque va a llegar el día. Estas son algunas trampas en las cuales podemos caer. Como les decía, la parte de atrás ustedes van a ver la bibliografía del libro. Lo que yo comparto con ustedes no es exactamente lo que viene en el libro, pero sí hay cosas que me parecen relevantes y aquí las comparto con ustedes. ¿Qué debo de hacer cuando estoy de luto? Debo de cuidarme de no caer en trampas que me pueden alejar de Dios y sumirme más en la tristeza. Debo de estar atento. Pregunta de aplicación. ¿Están listos? ¿Qué le dirías a alguien que desafortunadamente ha caído en alguna de las trampas del luto? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Y agregaría una pregunta más después de este estudio. ¿Qué le dirías a alguien que ha perdido un ser amado? ¿Cómo lo ministrarías? Espero en el Señor que estas dos clases te hayan ayudado. Intentamos capacitarlos lo mejor posible para las situaciones de la vida. Recuerda, hermano, que este tema es complejo, es difícil, no es como los demás, pero es muy importante que hablemos de los temas complicados. No hay que evitarlos. Si evitamos los temas difíciles y complicados, se hace peor, se hace más complejo. Es mejor hablar de estos temas. El proceso de luto es diferente para cada persona. Recuerda, debemos de ser pacientes y amorosos con los demás. No debemos permitir que nuestros sentimientos se salgan de control. Tú debes de estar atento. También hay que estar pendientes de que no caigamos en estas trampas del luto. Y recuerda, esto es importante, aún en el luto Dios es soberano y aún en el luto le tenemos que rendir cuentas a Él. Dios misericordiosamente ha provisto todo lo que necesitamos para salir más rápidamente del luto, pero está en nuestras manos, o las usamos o las ignoramos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que tengan ustedes? ¿Dudas, preguntas, comentarios?